Proverbios 8, 30 y 31. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Eso dice en esa versión. Esta es la versión Reina Valera. Sí. Y yo busqué la versión, esta versión se llama la versión nueva de la Nueva Biblia de las Américas. Mira cómo dice, la misma, el 30 y el 31. Dice, yo estaba entonces junto a él, como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Vamos a hablar un poquito de lo que es la eternidad, las sombras y la realidad. Una de las cosas que nosotros, hermanos, nos cuesta entender, o nos cuesta, por ejemplo, poder digerir, nos cuesta poder imaginar o poder en nuestra mente, ¿cierto?, entender, es que cómo nosotros estábamos en Dios y cómo salimos de ahí. Porque todo dice la Biblia que fue creado en Él, por Él y para Él, ¿cierto? Entonces, en la eternidad, miren, hermano, donde no estaba la creación, donde no había nada, Dios tenía una comunión, el Padre. Tenía una comunión perfecta, una comunión que no tenía ninguna limitancia, una comunión que no tenía ninguna interferencia, una comunión genuina, total, única con el Hijo. El Padre con el Hijo. Tenían una comunión única. Entonces Jesús dice, con Él estaba yo, dice, como arquitecto, ordenándolo todo, en la creación. Y tenía placer yo delante de Él en todo tiempo, y yo me regocijaba en la creación. Está hablando el Señor Jesús aquí. Y dice, y mis delicias, ¿con quiénes eran? Con la tierra. Con los hijos de los hombres. O sea, nosotros estábamos ahí mismo con Dios. O sea, que esta comunión maravillosa, esta comunión única que tenía el Padre con el Hijo, no solo era de ellos, ¿sabes? Sino que Dios nos incluyó en esta comunión que tenía con su Hijo. En esta comunión eterna, en esta comunión genuina, en este amor en donde los dos tenían un mismo sentir, un mismo pensar, compartían la misma vida, compartían la misma mente, el mismo corazón, el mismo espíritu, todo lo compartían en común, todo. Y no solo ellos, sino que el Señor Jesús se deleitaba también con nosotros, con los hijos de los hombres. O sea, era su deleite estar ahí. Entonces, su anhelo del Señor Jesús ahora, ¿cuál es? El anhelo de Él es que nosotros podamos volver a esa gloria. Por causa de la caída del hombre, dice la Biblia que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, fuimos destituidos de esa comunión, fuimos destituidos de ese ser uno, de ese estar ahí, ¿verdad? Y fuimos destituidos de la gloria por causa de la caída y por causa de haber adquirido nosotros una naturaleza enemiga de Dios. Nosotros nos transformamos en la ofensa a Dios. O sea que lo que ofende a Dios no es lo que yo hago, sino lo que yo soy. Yo soy la ofensa a Dios. Y hoy día nos podríamos preguntar, y mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios no termina con la maldad? ¿Cierto? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿No hemos preguntado eso, cierto? ¿O no? ¿Cierto? O en algún momento quisiéramos que todo fuera así como happy happy, que tuviéramos, ¿cierto?, todo sin problema, que no hubieran mentiras, que no hubieran robo, que no hubieran asesinato, que no hubiera maldad en la tierra, ¿verdad? Pero en realidad, si no hubiera maldad en la tierra, Dios, ¿qué tendría que hacer para que no haya maldad en la tierra? Tendría que eliminarnos a nosotros, porque nosotros somos la maldad. Nosotros fuimos constituidos maldad. Porque Jesús dijo, ¿de dónde viene la guerra? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las palabras deshonestas, las mentiras, los robos, los hurtos? ¿De dónde vienen las orgías? ¿De dónde vienen ¿De dónde viene todo eso? Viene del corazón del hombre. O sea que el hombre es el malo. La maldad no es el ambiente. La maldad no son las guerras. La maldad es el hombre. El hombre es el malo. Y si Dios tuviera que deshacerse de la maldad, tendría que eliminar toda su creación. ¿Está? ¿Por qué? Porque fuimos constituidos, hermanos, nosotros
Fuimos concebidos en maldad desde que el hombre cayó. Entonces, esta relación, miren hermano, esta comunión perfecta que Dios tenía con su Hijo en la eternidad, donde nada se había materializado, o sea, no había nada todavía proyectado para poder mirar, para poder tocar, no existía el tiempo, ni la materia, ni el espacio, todo estaba en la eternidad, en el corazón de Dios, y ese deleite, esa comunión, el Padre con el Hijo, no solo la tenían ellos, sino que Él nos incluyó en esa comunión perfecta y maravillosa, hasta que Dios decide hacer la creación, y el hombre decide caer, el hombre decide pecar, decide desobedecer, y al desobedecer, entonces adquiere esta naturaleza que es contraria a la de Dios. Qué tremendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el anhelo ahora de la persona del Señor Jesús? Mira lo que dice Juan 17:5. ¿Qué dice, Kenita? Se me va al aire. Dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, qué gloria tenía el Señor Jesús. Qué potente ese versículo, hermano, mire. Léelo de nuevo, Kenita, mire. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, ¿desde cuándo tenía esa gloria el Señor con el Padre? Desde el principio. Desde antes que el mundo fuese, ¿cierto? Antes, desde el principio. Él, hermano, antes de que todo fuese, ellos tenían esta comunión perfecta, única, genuina. La tenían. Y nosotros estábamos ahí. Y ahora el Señor Jesús viene y dice, quiero volver a esa gloria. Estoy aquí en la carne, sí, estoy cumpliendo con lo que tengo que cumplir, con mi misión y todo, pero anhelo volver a esa gloria. Glorifícate, glorifícame ahora, Padre, con esa gloria con la que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo, donde todo era, ¿cierto? Compartíamos todo lo mismo, pero por causa de la caída del hombre, hermano, por causa de nuestra caída, de la desobediencia, de haber adquirido esta naturaleza que nos habita aún. ¿Qué tuvo que hacer Dios? El hombre se escapó, el hombre se fue, el hombre decidió dejar a Dios y empezó a caminar su vida, a vivir su propósito en su naturaleza, conducido con una mente caída, ¿verdad? Con una naturaleza ajena a Dios. Ya Dios estaba en segundo plano, era plato de segunda mesa, y el hombre camina en este mundo conforme a esta imagen caída. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios se queda así. Dios dice, ya bueno, lo voy a dejar esperar que Él se vuelva a mí. No, Dios toma la iniciativa. ¿Y qué hace? Tiene que comenzar a comunicarse con este hombre caído ahora. Entonces, ¿qué hace Dios? Toma a este Cristo maravilloso, a la persona del Hijo, y Dios desarrolla un lenguaje, hermano, en el cual tiene que empezar a comunicarse con el hombre, pero no podía comunicarse con el hombre como lo hacía antes, porque producto de la caída, recuerden que nuestro espíritu murió la función de tener comunión con Dios. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que en nuestro espíritu nosotros podemos tener comunión con Dios. Miren, Dios es espíritu. Dios, para tener comunión con Él, para escucharlo, para hablar, para conversar, para tener comunión, para disfrutarlo, para vivirlo, para caminar, para todo, Dios se comunica en el espíritu. Dios es espíritu. Y los que nos unimos a Él somos un espíritu con Él, dice la Biblia. Entonces, producto de esta caída y de esta función que tenía nuestro órgano del espíritu de comunión con Dios, se corta. ¿Cómo lo hace Dios para comunicarse ahora? Para intentar hacer volver al hombre, Dios tiene que tomar a Cristo y partirlo en 1000 pedacitos y desarrollar un lenguaje que se llamó el lenguaje de las sombras, de las tipologías, de los ejemplos, de los anuncios. Y para esto, hermano, Dios escribe el Nuevo Testamento. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Entonces, por ejemplo, la roca espiritual, ¿cierto? La roca en el desierto. ¿Quién era la roca? Cristo. Era Cristo. El maná en el desierto, ¿quién era? Cristo. El cordero pascual, ¿quién era? Cristo. El templo, tenían un templo en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el templo ahora? Cristo. Tenían un sacerdote en el Antiguo Testamento que velaba por los sacrificios. ¿Quién es el sumo sacerdote ahora? Cristo. Todo lo que está en el Antiguo Pacto, Dios desarrolló un lenguaje, hermanos, un lenguaje con sombras, con tipologías. ¿Por qué? Porque el hombre no podía tener la función de comunión directa con el Padre. Entonces Dios desarrolla este lenguaje para motivar al hombre, para incentivarlo, da las promesas, levanta profeta y dice, un día va a venir. ¿Sabe cuál era el problema de este lenguaje que Dios desarrolló? Es que no tenía la sustancia, no nos podía dar vida.
solamente podíamos tener contactos, ¿cierto? Así externos con Dios, vivencias externas. Por eso que ellos, por ejemplo, ellos veían milagros, veían cosas grandes y Dios los atraía de esta manera porque Dios estaba apuntando, hermano, y estaba señalando. Dios usaba todo este lenguaje de señas y de sombras. ¿Para qué? Para señalar solamente lo que iba a venir. Porque un día iba a venir el cumplimiento de todo lo que estaba anunciado por el Padre, y ese cumplimiento iba a estar en una persona, que es la persona del Señor Jesús. Por eso, por ejemplo, Efesios capítulo 1 nos enseña a nosotros que el Padre reunió todas las cosas en Cristo. ¿Cierto? Todo lo reunió en Cristo. ¿Qué reunió en Cristo? Todo. Reunió la fe, reunió el amor, reunió el cumplimiento de las promesas, reunió la sombra, las tipologías, reunió todo en Cristo, todo en Él, para que cuando Cristo viniera, lo pudiéramos tomar como vida ahora nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces Dios desarrolla este lenguaje para el hombre, ¿cierto? Y el hombre, como estaba desconectado, el hombre poco podía entender. Por eso el hombre caía, el hombre fallaba, el hombre a veces tomaba a Dios, porque a veces, ¿cierto? Es como cuando hoy día se sirve a Dios, ¿cierto? Y la gente lo busca por el sentir, por lo externo, porque Dios se movió en algún lugar, ¿cierto? Porque Dios hizo un milagro, porque Dios hizo una obra, porque estuvo lindo, ¿cierto? Que a lo mejor haya habido un milagro, porque hubieron danzas, porque hubieron, ¿cierto? Hubieron profecías, porque todo eso es externo. Todo eso funciona en el ámbito externo, el cual sí produce un placer, pero en mi sentido externo. O sea que el día de mañana yo voy a estar totalmente apagado de nuevo. Y Dios no buscaba eso, sino que con este lenguaje Él buscaba apuntar a la sustancia verdadera, a la realidad, al que iba a venir. Entonces miren, ese era el problema del antiguo, del lenguaje que Dios desarrolló, que no tenía la sustancia. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, por ejemplo, Isaías 55:11, ¿qué es lo que dice? Miren. Ya, la Kenita busque 55:11 y la Jenny busca 1 Corintios 10:11. 55:11. Sí. Dice, ¿lo leo? Sí. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, en el fondo dice la Biblia que Dios envió una palabra, ¿cierto? Y no vuelve a Dios vacía. ¿Cuántos hemos usado esta frase? ¿Cierto? Nunca volverá la palabra de Dios vacía a Él, ¿cierto? Pero ¿qué es la palabra? Dios no estaba hablando de una palabra que sale de nuestra boca. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo, o sea, verbo significa palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O sea que Dios, ¿qué es lo que hace? Envía a su Hijo, la palabra. Amén. Y esta palabra dice que Dios la envió para que cumpliera todo lo que el Padre quería. La envió para que cumpla el deseo, cumpla el propósito para lo cual fue enviada, porque esta palabra va a volver a mí, o sea, mi Hijo va a volver a mí, Cristo va a volver a mí, porque Él es la palabra y no va a volver vacío, Él no va a volver en derrota. Gracias, Jesús. Él va a volver en victoria, Él va a hacer todo por lo cual yo lo he enviado. No va a hacer nada por su propia cuenta. Y en esto se deleitaba el Señor Jesús, en que solamente Él quería hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Era volvernos a la gloria de la cual nunca nosotros debimos haber salido. Esa era la voluntad del Padre. Pero para esto el Hijo tenía que actuar. El Hijo era la acción. El Padre tenía un deseo, pero el Hijo tenía que ejecutarlo. Y hoy día el Espíritu nos está revelando todo esto a nosotros, Amén. dándonos a conocer en nuestro espíritu que Cristo recuperó la comunión, Gracias. que Cristo nos volvió a la gloria, que Cristo hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer y que Dios, el Padre, hizo todo lo que quiso con el Hijo, porque Él era la palabra enviada a nosotros los perdidos. ¿Amén? ¿Y qué le dice 1 Corintios 10:11? Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Entonces, todo lo que fue escrito en el antiguo pacto, todas las sombras, las tipologías, las fiestas, las leyes, todo lo que fue escrito, hermano, nos sirvió a nosotros ¿para qué? Para enseñanza, ¿cierto? Para darnos a conocer,
¿cierto? En los posteros tiempos, todo esto nos sirve a nosotros ahora para darnos cuenta que todo, ¿cierto? Dios tiene un orden, Dios no es que le pille algo por sorpresa, que el diablo lo engañó, chuta, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo lo recupero al hombre? No, Dios tenía todo planeado desde la eternidad. Él sabía que íbamos a caer, Él sabía que íbamos a pecar, Él sabía, Él lo sabía. Sí. Antes que fueran creados los ángeles, antes que fuera creado el mismísimo diablo, Dios ya sabía que nosotros íbamos a caer. Pero aún así con todo dice la Biblia que el Señor con todo quiso a nosotros salvarnos por su pura buena voluntad. Amén. Entonces todo esto nos sirve a nosotros de ejemplo. Y uno de los ejemplos más maravillosos en el cual me quiero detener es el ejemplo de la Pascua. Porque, ¿qué dice Éxodo 12:13? Éxodo 12:13. A ver, yo lo voy a echar de la Biblia. ¿Ya? Éxodo 12:13. Dice así, miren. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta es la palabra. Y pasaré de vosotros. O sea que en el Antiguo Testamento había... Miren, Dios envió esta palabra que es Cristo y no iba a volver a él vacía. Lo envió con el propósito de poder recuperar al hombre, de poder encontrar al hombre. Esto le pasó a la mujer samaritana, esto le pasó a Zaqueo, esto le pasó al ciego Bartimeo, al ciego de Jericó que estaba en una calle y el Señor lo sanó. Esto le pasó al hijo de un centurión. Esto le pasó a la multitud cuando los alimentó. Esto le pasó a Pedro, a Juan, a Andrés, Jacobo, a Bartolomé, a todos los discípulos, que Él tenía el propósito de volvernos a la gloria, de volvernos a la gloria. Pero para esto, no solamente Él tenía que venir a predicarnos, sino que Dios estaba señalando, miren, lo que iba a pasar más adelante. Y una de estas cosas, hermanos, que nos sirven a nosotros de enseñanza, como dice Corintio, es que esta tipología es la más poderosa que puede existir, la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua significa, en hebreo significa el Pesaj. Eso significa pasar por alto, o pasar de largo, o pasar, ¿cierto? O sea, pasar por alto, eso significa Pascua. Entonces cuando ellos estaban el último día en Egipto, estaban allí el pueblo de Israel, a punto de salir, a punto de ser libre. ¿Sabe? Dios le dice a Moisés, pone la sangre, que pongan la sangre, que sacrifiquen un cordero, y que pongan la sangre en los dinteles y las familias estén adentro. Toda la familia. Nadie podía ver la sangre, porque esa noche iba a pasar la muerte y iba a matar a todo primogénito de toda la nación en Egipto. Entonces, lo primero que nosotros debemos comprender que la sangre no es para nosotros, lo primero, sino que era una cuestión de justicia para Dios. La sangre de Cristo fue un sacrificio, miren, que pudo saldar nuestra deuda, pero primero fue presentada al Padre. Porque cuando el Padre pasa, dice la Biblia que esa noche, dice que Dios pasó, hiriendo a todo. Y cuando ve la sangre, ¿quién la vio? La vio Él primero, no la vimos nosotros. Él vio la sangre y pasó de largo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el problema es que en el antiguo pacto, esa sangre solamente nos podía cubrir los pecados. Esa sangre solamente tenía una duración de 1 año. Pero no nos podía justificar. Nos podía mantener por un tiempo a nosotros. Nos podía mantener en un tiempo relativamente justificado, que era 1 año. Y que cada año tenían que hacer ellos un sacrificio después por los pecados del pueblo. El pecado, ¿cierto?, tenía que hacerse a través de la expiación. Entonces, cuando viene Cristo, miren hermano, y ahora vamos a ver lo que es la realidad. ¿Qué dice Hebreos 10, 5 al 10? ¿Quién lo puede leer, porfa? Y aquí ya no vamos a ir con todo porque para no leer tantos versículos. Hebreos 10, del 5 al 10. Hebreo hasta el final. Casi. Hebreo del 5 al 10. Sí. Dice así. Espérate que lo Hebreos 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según... No, Hebreos 10, del 5 al 10. Ah, Hebreos, ya.
Eso no lo había visto. Hebreos 10, del 5 al 10. Ya, lo había visto antes. Y del 5 al 10 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Entonces, ¿qué está hablando aquí Hebreo? Miren, hermano, está diciendo, el Señor está diciendo esto: quítalo primero, porque ahora se va a establecer esto último. Ya nunca más va a haber un Adán, nunca más va a haber un nuevo Salvador. Ya existió Adán, pecó, caímos todos, y ya vino Cristo, ya no hay más. Esto es lo último. Lo último es que Cristo vino. Y ahora vamos a ver esta realidad, que todo esto se estaba dando en un ámbito de sombras, en un ámbito de anuncios, en un ámbito de tipología. Dios estaba hablando, Dios estaba entrando en acción en la humanidad, dando a conocer todo lo que se iba a venir a desarrollar en la persona de su Hijo, porque Él había enviado una palabra que no podía volver a Él vacía, tenía que volver con algo, tenía que volver. Entonces, ahora vamos a ver la realidad. ¿Qué tuvo que hacer Cristo para poder recuperarnos a nosotros? Tuvo que morir por nosotros. Pero ¿quién quiso quebrantarlo a Él? Porque nosotros, por ejemplo, cuando vemos que Jesús estaba con Barrabás y la gente gritaba: Barrabás, ¿cierto? Que sea libre Barrabás. Y Pilato se lavó las manos y Pilato le dijo: tu vida está en mis manos. ¿Se acuerdan de ese escenario? En realidad no era Pilato el que tenía la vida en las manos de Jesús. Tampoco era la gente, ni el griterío de los judíos gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, ni la gente decidiendo por Barrabás: suelten a Barrabás. No, fue la elección del Padre. ¿Sabe que su mismo Padre quiso quebrantarlo? Mira lo que dice Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, miren, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea que todo lo que Cristo vino a hacer siempre fue respaldado, siempre fue prosperado. No fue un plan del solo Jesús, no fue un plan de Él aparte del Padre, no. Porque todo lo que Él vino a hacer estaba siendo prosperado, porque lo que Él hacía era el deseo y cumplir el deseo del corazón del Papá. Y el propósito del corazón del Padre era venir a rescatarnos a nosotros. Pero necesitábamos nosotros, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos un sacrificio. No un sacrificio que nos cubriera los pecados. Momentáneo. Y ni momentáneo, ni por un año, ni por 2 años. Sino que necesitábamos nosotros un sacrificio Eterno. permanente, eterno, que nos volviera a la gloria de la cual nosotros salimos. También dice que Él murió por nosotros. Ahí mismo Isaías 53, 5, dice, miren: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. O sea, Él fue herido por Él mismo, fue herido por el Padre, no, fue herido por nosotros. Porque Él nunca pecó, Él no necesitaba justificarse a sí mismo. Él no necesitaba ser mejor para Dios, ni demostrar que es grande, que es poderoso, porque Dios es hoy, ayer y por los siglos el mismo. Dios no cambia en Él, no hay ninguna variación. Entonces, ¿quién necesitaba esto? Nosotros necesitábamos esto. Nosotros necesitábamos que Él fuera herido, que Él fuera, ¿cierto?, muerto y fuera molido por nuestros pecados, molido por mano. Imagínense, dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz,
Bueno, los historiadores, por ejemplo, como Josefo y otros historiadores, dicen que Cristo fue desfigurado su cuerpo, completamente. Su rostro, o sea, era irreconocible. Y él tuvo que morir de esta manera. ¿Por qué? Porque el Padre lo sujetó a padecimiento. Imagínense, uno ve a sus hijos y uno daría la vida de su hijo por alguien culpable, no lo haría, ¿cierto? Y menos de esa manera, ¿cierto? Ni siquiera le daría a lo mejor un órgano a otra persona, pues hermano, aún sabiendo que va a seguir viviendo tu hijo. Pero el Padre se dio a su hijo por nosotros, para poder recuperar todo esto. Entonces, miren, en el antiguo pacto solamente se cubría el pecado, pero Juan 1:29 dice la Biblia que Jesús un día estaba a punto de llegar al bautismo de Juan el Bautista, y cuando llegó allí, sabe que estaba Juan el Bautista bautizando, y levanta la cabeza y lo mira, y sabe lo que dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. O sea que el antiguo pacto era un cordero, pero ese cordero era solo una tipología. Ahora estaba la realidad, estaba viniendo el cumplimiento, estaba desarrollándose ahora la sustancia, porque Cristo es la imagen misma, la sustancia exacta, miren, de Dios el Padre, estaba viniendo ahora a la realidad. Dios estaba entrando en escena, trayendo la realidad del cumplimiento de todo lo que estaba siendo anunciado, y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios. Este es el verdadero Cordero, no como aquel que sacrificaban en la Pascua, no como aquel que lo hacían todos los años. No, este es el Cordero de Dios que quita, miren, el pecado del mundo. No dice que cubre, decía que quita, o sea que Él lo hizo a un lado. No nos vino a cubrir exteriormente, sino que vino a quitarlo desde nuestro interior. Amén. Aleluya. Entonces Él es el que ahora quita el pecado del mundo. ¿Amén? Sí. ¿Qué más hizo? Miren, Hebreos 8:12. Ya la Kenita de Hebreos 8:12. Y la Jenny 1 Corintios 5:7. 8:12. Sí. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cómo dice? Nunca más me acordaré. Me acordaré. Seré propicio. ¿Y sabe quién se acuerda de eso? Somos nosotros. Por eso, ¿sabe qué? Cuando Cristo muere, Cristo no solamente, hermano, viene y muere y el Padre satisface su justicia, sino que Él quita el pecado y quita nuestras rebeliones y quita nuestras transgresiones y quita nuestras maldades. Y ahora nunca más, Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados, ni pasado ni presente. Nunca más me acordaré, nunca más. ¿Quién se acuerda? Nosotros nos acordamos, porque el problema lo tenemos en nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos acusa, nuestra conciencia, y más encima el diablo nos dice: mira lo que hiciste. ¿No te da vergüenza orar? ¿No te da vergüenza decir que eres cristiano? Pero Dios sabe lo que dice. ¿Qué pecado cometiste? No has cometido ni un pecado. O sea, no. Para mí tú eres justo, tú eres santo. Para mí tú estás más que justificado. Porque el sacrificio de Cristo quitó del medio todo lo que nos impedía poder retornar a la gloria, retornar al corazón del Padre. A donde yo voy, le dijo el Señor Jesús a los fariseos: vosotros no podéis venir, ustedes no pueden venir. Porque si no creen que yo soy, entonces en sus pecados morirán, les dice. ¿Por qué? Porque el único que va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Amén. Jesús. Y nadie viene a mí si no le he dado del Padre. Pero ustedes, le dice a los discípulos, ustedes saben a dónde yo voy. Y yo voy al Padre. Pero Él no iba solito, porque cuando Él murió, morimos con Él. Y Sí. cuando Él resucitó, resucitamos con Él. Amén. Y cuando ascendió al Padre, no fue solo. Porque el Padre, la palabra que dio allí en Isaías, aquí yo envío mi palabra. Y esta palabra, la que envié, hará todo lo que yo quiero. Y no volverá a mí vacía. O sea, mi Hijo vino a cumplir todo lo que yo deseaba. Que era que retornaran, todos mis hijos, retornaran a mi corazón. A mi deleite, a la gloria que teníamos. Antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera creado, antes de la caída, tenía un deleite, un gozo permanente, eterno,
y que fue quitado producto de nuestra caída. Señor. Pero el Hijo, al venir a desarrollar todo el plan, el propósito y el deseo, por eso el Padre me ama. Por eso dijo Jesús, el Padre me ama, porque yo hago todo lo que el Padre quiere. Yo hago y cumplo sus deseos, yo hago la voluntad de Él. Por eso nosotros, dice la Biblia, que nosotros debemos hacer la voluntad del Padre. No todo aquel que me diga Señor, Señor, ¿cierto? Ujú. ¿Cierto? Sí. Entrará al reino de Dios, no, sino aquel que hace la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que la gente retorne, que la gente vuelva y que demos a conocer hoy día que esta realidad no es solo para nosotros, es para todo el mundo. Es para todo aquel que cree por ya Sí. cuanto el Señor quiera llamar. Sí. Pero si lo comunicamos mal, ¿cómo? Es imposible. ¿Amén? Ya, ¿a quién más le tocaba leer? A la Jenny. A la shish. Ya. Pero yo no encuentro acá, mira. 1 Corintios 5, 7. Sí, me sale 6 y de ahí se salta el 8. 1 Corintios capítulo Ah, no, 5, pero versículo 7. Gigi, ¿qué pasa? Dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios, quítense, o sea, sáquense toda levadura, que esta masa que se hizo, que no contenga la levadura vieja, que no contenga, coman panes sin levadura, sin pecado, sin maldad, sin cuestionamiento, sin religión, sin cultura, sin filosofía humana, sin pensamiento tuyo, no, cree lo que Dios dice. Amén. Que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. ¿Y cuál era la Pascua? La Pascua significa que Dios pasó de nosotros. Y el castigo no lo recibimos. ¿Sabes por qué? Gracias, Señor. Porque todo el castigo lo recibió su Hijo. Amén. Gracias, papá. Y Gracias, Dios Señor. pasó de nosotros. Esto significa Pascua, que significa pasar de largo. Dios pasó de largo, pero no pasó de largo porque nos tuvo compasión así, no. Era porque había sangre, era porque había un sacrificio, Sí. era porque había uno que pagó, era porque lo que nosotros debimos haber recibido como castigo, lo recibió otro. Y más encima un inocente, más encima alguien que no tenía nada que ver con esto, pero que quiso involucrarse para poder satisfacer el deseo y el corazón del papá. Amén. Qué maravilloso, hermano. Sí. Esto es algo que nos cuesta comprender y digerir, pero esta es parte de nuestra identidad, la cual Dios nos ha dado, que nos ha dado un regalo. Imagínense todo lo que Dios hizo, pues, hermano. Amén. Sí. Si no nos gozamos con esto es porque realmente estamos muertos, ¿no? ¿Cierto? Realmente somos hijos que caminamos por inercia, somos como zombies. Y no, nosotros debemos tomar esto, porque esta es la esencia del Evangelio. Es que un día un justo pagó por pecadores. Mm. Sí. Y que alguien inocente pagó por nosotros, Sí, los amén. culpables. Y que Dios, siendo el juez justo, inocente, tuvo que pagar por nosotros, sacrificando a su propio Hijo. Amén. Amén. Entonces, Gracias, Señor. este juicio vino al mundo. ¿Y sabe cuándo vino? Vino en el momento que Cristo fue sacrificado. Quiero que busque por último la Kenita, Amós, capítulo 8, versículo 9. Amós. Amós está más adelantito. Está por ahí donde está esto. ¿Dónde está este? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Jonás? ¿Dónde está el profeta Osea? Profetas menores. Sofonía, Habacuc, está ahí, ¿no? ¿Sí? Por ahí está. Y la Jenny va a buscar por último en Juan 16, 22. Miren, hermano, Cristo, dice la Biblia, algunos se pregunta, y hasta Cristo se preguntó el Señor Jesús muriendo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estaba el Padre cuando Cristo estaba siendo cuando estaba crucificado? Y él dice, ¿se acuerdan? Dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué estoy cargando con todo esto? ¿Por qué no estás conmigo? Pero en realidad el Padre era el que lo estaba ejecutando. Y dice la Biblia que Dios estaba en Cristo, miren, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. O sea que Dios mismo estaba en la persona del Hijo muriendo por nosotros. Y esto es lo que nosotros no comprendemos a veces
y separamos las cosas y segregamos. A Dios lo definimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero son uno solo. Sí. Jesús como Hijo de Dios, miren, estaba en la cruz, pero no solo estaba Él. El Padre estaba ahí, el Espíritu estaba ahí. Siempre estaba ahí. Y siempre estuvo ahí. ¿No? Sí. Amén. Nunca estuvo solo. El sufrimiento del Hijo también fue el del Padre, el grito de Él. Sí. Cuando Él dijo, ¿por qué me ha abandonado? Es porque en realidad se sentía solo, no porque el Padre lo haya abandonado, sino porque todos nosotros lo abandonamos. Nosotros abandonamos a Cristo en ese lugar. Pero Dios estaba con Él, y estaba en Él, y estaba muriendo con Él. Porque en esta muerte, hermano, no solamente esta muerte iba a ser algo catastrófico. ¿Sabe por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que a la hora sexta se ocultó el sol y se cubrió de tinieblas la tierra completamente. Hubo oscuridad en toda la tierra. Por eso, ¿qué dice Amós ahí, hermanita? 8:9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. O sea que en el Gólgota, cuando Cristo estaba muriendo, ¿sabe lo que pasó? Que Dios estaba juzgando al mundo. Amén, Señor. El juicio ya fue. Y Cristo estaba muriendo y Dios el Padre, ¿sabe por qué se cubrió de tinieblas la tierra? Porque Dios llamó al infierno, al Gólgota. Trajo al infierno, trajo todo allí. Trajo a la muerte, trajo a Satanás, a sus potestades. Por eso la Biblia dice que Dios, que el Señor exhibió públicamente, hermano, miren, su victoria fue una exhibición, fue una fiesta. Amén. No fue una derrota. Sí. Y trajo al mismísimo infierno a juicio. Por eso en Juan 12:31 dice, el Señor antes de ir a la cruz le dice a sus discípulos, ahora y ahora es el juicio de este mundo. Ahora Satanás será echado fuera. ¿Cuándo? Cuando el Señor muriera, cuando el Señor estuviera crucificado y el Padre trajo todas las tinieblas, trajo todo lo que tenía que juzgar y condenar, porque Cristo es nuestra justicia, porque en Cristo Dios vació toda su ira, pero no solo en Él, sino que también en condenar, ¿cierto? Todo lo que nos separaba de Él, estaba incluida la muerte, el yo, el viejo hombre, la naturaleza caída, los pecados, el pecado, Satanás, la muerte, el mundo, todo estaba allí. Adelante, Dios había tendido un juicio en el Gólgota. Señor. Y todos los culpables estaban ahí. Y Cristo fue nuestra propiciación, por hermano. Amén. Gracias, Señor. Y Él pagó, muriendo en la cruz, derrotando todos sus enemigos, derrotando todo, hermano. Él murió en la cruz. Y el Señor estaba condenando al mundo. Había tanta verdad en ese lugar. Había tanta potencia de Dios, tanta justicia en ese lugar, que la tierra y la creación apenas podía, hermano, podía contener toda la verdad que había en ese lugar. La tierra tembló, resucitaron los muertos, la tierra se puso negra, hermano, y todo fue juzgado y condenado. Y Dios trajo a juicio, y el juicio ya fue. Dios no nos condena a nosotros ahora, porque toda la condenación, miren, que lo merecíamos nosotros, la pasó al cuerpo de su Hijo, derrotando a los enemigos a través de esta gran victoria. Amén. Por eso ahora, miren, ¿qué dice lo último que te di, Jennifer? Me dijiste, Juan.